Análisis de la mañana. Con Gustavo Martínez, asesor financiero, experto en bolsa y catedrático en la Universidad Marroquín. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, pendientes del conflicto Irán y Estados Unidos, con Israel de por medio, si hay alto el fuego, no hay alto el fuego. Parece que el petróleo rebotó fuerte, pero luego se relajó y el oro también rebotando. ¿Cómo ves la reacción de los mercados? ¿No está siendo demasiado tibia? Bueno, piensa que ayer el petróleo corrigió con fuerza a última hora de la tarde, sobre todo cuando se descubrió el farol de Irán. Irán lanzó ese ataque contra la base estadounidense de Qatar, pero fue un ataque, primero, que parece que fue pactado, o al menos el mercado lo vio así, y segundo, Irán se cuidó muy mucho de no atacar la estructura petrolífera, con lo cual quedó en evidencia todo lo que había dicho antes, ¿no? Había dicho que procuraría, en la medida de lo posible, el Parlamento, pues, cerrar el estrecho de Hormuz, o al menos hacer ruido allí en el estrecho de Hormuz, cosa que quedó bastante patente que no lo iba a hacer en el momento en el que, cuando ataca a Estados Unidos, cuando ataca la base de Qatar de Estados Unidos, se preocupa más por el hecho de no producir absolutamente ninguna tensión en la oferta de petróleo que otra cosa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues el mercado descubre el bluff y cierra, hace un long squeeze o un cierre masivo de largos y corrige el petróleo, ¿no? Así que yo creo que en general las reacciones de los mercados han sido bastante sensatas, ¿no? A todo el conflicto y lo han leído bastante bien, ¿no? ¿También calificarías de sensata la reacción del dólar? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, el dólar va por otro lado. Yo creo que los americanos desde el minuto uno querían un dólar débil y lo están consiguiendo. Y la cuestión es que lo que afecta al dólar es el tema del activo refugio, pues no se ha visto en ningún momento, eh, digamos, manchado, ¿no? Por el tema del conflicto, porque precisamente ni siquiera el oro ha reaccionado positivamente frente a este conflicto. Es que en todo momento el mercado ha visto un status quo bastante definido, ¿no? Y el dólar pues sigue depreciándose contra el euro, que es lo que querían los americanos. No olvidemos que un dólar depreciado significa que Estados Unidos compra mucho más caro al exterior y por tanto lo que hace esto, lo que pretende la administración Trump con esto, es proteccionismo interior, es decir, que los recursos se compren dentro o se produzcan dentro para no tener que acudir al exterior y por tanto, dar marcha o dar salida al mercantilismo que Trump quiere en Estados Unidos, ¿no? Mercados que están muy pendientes de los efectos que pueda tener esta debilidad del dólar y esta tensión en el precio del petróleo y otras materias primas en la hoja de ruta de los bancos centrales. Ayer Lagarde decía temer nuevas presiones inflacionistas en la zona euro. ¿Cómo ves tema inflación y cómo ves calendario de bajada de tipos de interés a uno y otro lado? Bueno, yo creo que era una posibilidad que estaba en la mesa, sobre todo con la tensión geopolítica, ¿no? Y una potencial reducción de la oferta del petróleo iraní, que son aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo diarios lo que produce Irán, de los cuales el 16% son, todo es exportado a China, pero China importa el 16% de los barriles iraníes. Y claro, pero podía ser cubierto con un excedente de la producción de la OPEC que puedes incrementar en un caso así entre 3 y 5 millones de barriles de petróleo diarios, así que el mercado no le preocupaba eso, le preocupaba más el hecho de que Irán, bueno, pues en un ataque de locura pudiera cerrar a corto plazo el estrecho, a largo plazo sería imposible, pero a corto plazo el estrecho de Hormuz, porque por allí transitan entre 20 y 25% del comercio mundial de petróleo, es decir, unos 25 millones de barriles de petróleo diarios, y eso sí que hubiera disparado el barril de petróleo y consecuentemente la inflación, ¿no? Yo creo que todo esto ya ha terminado. Ayer lo dejó claro Trump, que la guerra había terminado. Probablemente hoy veamos una cesión en los ataques por parte de Israel también. Y a partir de aquí, pues volvemos otra vez a los escenarios anteriores. ¿Qué va a pasar con los aranceles? ¿Qué va a pasar con la inflación? Y desde luego los bancos centrales están deseosos de bajar la inflación, más Europa que Estados Unidos, porque Europa tiene un problema clarísimo de esta inflación. Estados Unidos puede aguantar, pero seguro que Powell tiene sobre la mesa empezar con los recortes a partir de julio, ¿no? Muy bien, pues Gustavo Martínez, gracias por el madrugón. Muchísimas Cuídate mucho, gracias. que tengas buen día. Adiós, Buen chao, día, chao. Susana.